Corría el año 1763. Gran Bretaña acababa de salir victoriosa de la guerra francesa e India, pero la victoria tuvo un precio. La guerra había dejado a Gran Bretaña profundamente endeudada, y el Parlamento británico, creyendo que las colonias americanas se habían beneficiado de la guerra, buscó recuperar algunos de los costos a través de una serie de impuestos. Estos impuestos, que incluían la ley del timbre y las leyes Townshend, se impusieron sin el consentimiento de los colonos, que no tenían representación en el Parlamento. Esta política, conocida como impuestos sin representación, provocó indignación y resentimiento en las colonias, plantando las semillas del descontento que eventualmente florecerían en una rebelión. Los colonos vieron estos impuestos como una violación de sus derechos como ingleses. Argumentaron que no deberían ser sometidos a impuestos sin tener voz en el gobierno que los imponía. El grito de no a los impuestos sin representación se convirtió en un grito de guerra para el creciente movimiento de resistencia. Los líderes coloniales, a través de periódicos, panfletos y discursos, articularon con elocuencia los principios de la libertad y el autogobierno, impulsando a los colonos a defender sus derechos. El gobierno británico, sin embargo, se mantuvo firme en su creencia de que tenía derecho a gravar a las colonias. Argumentaron que las colonias estaban representadas en el Parlamento virtualmente, lo que significa que cada miembro del Parlamento representaba los intereses de todo el Imperio británico, incluidas las colonias. Este argumento no logró persuadir a los colonos, quienes lo vieron como un intento apenas velado de justificar su subyugación. La relación entre Gran Bretaña y sus colonias americanas continuó deteriorándose a medida que cada lado se mantenía firme en su posición, preparando el escenario para un enfrentamiento trascendental. Las tensiones latentes entre Gran Bretaña y las colonias americanas finalmente llegaron a un punto crítico en 1770 con la masacre de Boston. Las tropas británicas, estacionadas en Boston para hacer cumplir las impopulares leyes de Townshend, abrieron fuego contra una multitud de colonos desarmados que protestaban contra su presencia. 5 colonos murieron en el incidente, que fue aprovechado por los propagandistas coloniales como símbolo de la tiranía y la opresión británicas. La masacre de Boston, aunque fue un incidente relativamente aislado, sirvió como un poderoso símbolo de la creciente brecha entre las colonias y la madre patria. Alimentó las llamas del sentimiento antibritánico y convenció a muchos colonos de que la resistencia armada era inevitable. La situación se intensificó aún más en 1773 con la aprobación de la Ley del Té. La Ley del Té, aunque aparentemente inocua, fue en realidad una astuta maniobra política del gobierno británico para afirmar su autoridad sobre las colonias. La ley otorgó a la Compañía Británica de las Indias Orientales el monopolio de la venta de té en las colonias, socavando eficazmente a los comerciantes coloniales que habían estado importando té de otras fuentes. Los colonos, al ver esto como un flagrante intento de manipular su economía, respondieron con desafío. En un acto de desafío, que resonaría en todas las colonias y al otro lado del Atlántico, un grupo de colonos disfrazados de nativos americanos abordaron barcos británicos atracados en el puerto de Boston y arrojaron 342 cajas de té al agua. Este evento, conocido como el Motín del Té de Boston, fue un desafío directo a la autoridad británica y una clara indicación de que las colonias estaban dispuestas a recurrir a medidas drásticas para defender sus libertades. El gobierno británico respondió con una serie de medidas punitivas conocidas como las Actas Intolerables, que tenían como objetivo castigar a los colonos por su desafío. Sin embargo, estos actos solo sirvieron para alienar aún más a los colonos y solidificar su resolución de resistir el dominio británico. El escenario estaba listo para la guerra. La guerra por la independencia estadounidense comenzó el 19 de abril de 1775, con las batallas de Lexington y Concord. Las tropas británicas, que marchaban desde Boston para apoderarse de los suministros militares coloniales en Concord, Massachusetts, se encontraron con la resistencia armada de los milicianos coloniales. Las batallas, aunque a pequeña escala, marcaron el comienzo de una guerra abierta entre Gran Bretaña y sus colonias americanas. La noticia de los combates en Lexington y Concord se extendió como la pólvora por todas las colonias, impulsando a los colonos y acercándolos a una declaración de independencia.
Los primeros años de la guerra estuvieron marcados por una serie de reveses para el ejército continental, el ejército recién formado de las colonias. El ejército continental, dirigido por el general George Washington, fue superado en número, en armamento y en maniobras por el ejército británico. A pesar de estas desventajas, el ejército continental pudo obtener una victoria crucial en la batalla de Saratoga en 1777. La victoria estadounidense en Saratoga fue un punto de inflexión importante en la guerra. Demostró al mundo que el ejército continental era una fuerza a tener en cuenta y, quizás lo más importante, convenció a Francia de entrar en la guerra del lado de los estadounidenses. La entrada de Francia en la guerra transformó el conflicto de una rebelión colonial a una guerra global. Francia, ansiosa por vengar su derrota en la guerra francesa e india y debilitar a su antiguo rival, Gran Bretaña, brindó a los estadounidenses un apoyo financiero, militar y diplomático muy necesario. Con la ayuda de Francia, la marea de la guerra comenzó a cambiar a favor de los estadounidenses. Gracias por acompañarnos en este recorrido por los momentos cruciales de la Guerra de Independencia de las 13 colonias. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido histórico fascinante. Hasta la próxima.